¿Alguna vez te has preguntado cómo debo orar? La Biblia da diversas imágenes acerca de la oración, con las experiencias que vivieron varios personajes. Es así como encontramos oraciones en las que se expresa la profunda tristeza. Oraciones de adoración en las que se reconoce quién es Dios. Oraciones por parte de personas que se sintieron abandonadas. Quizás te has formado una imagen equivocada de la oración. La oración no se trata de ser amables con nuestras palabras. No se trata de usar una lista de palabras específicas. Y tampoco es un acto pasivo. Quizás en este momento necesitas una nueva imagen de la oración, una llena de ricos detalles y colores vibrantes que surge de encuentros honestos con Dios, de encuentros extraordinarios con tu Padre, cerca de Él, oraciones que inspiran. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, como decía Joaco, llegamos al último episodio, mensaje de esta serie de mensajes que te hemos titulado Cerca de Él, oraciones que inspiran. Y hemos visto diferentes personajes que nos han enseñado y nos han inspirado para acercarnos a Dios de diferentes maneras en intimidad, en una relación no religiosa, sino real, genuina con Él. El día de hoy vamos a ver una última oración que nos va a invitar a responder sí al llamado de Dios. Si usted se perdió alguno de los otros mensajes, lo invito a que se conecte a nuestro canal de YouTube y allá encontrará todos estos mensajes que valdrá la pena ver y compartir. Pero hoy vamos entonces a hablar acerca de cómo responder sí al llamado de Dios. Y es que definitivamente en la historia de la humanidad, todos en diferentes épocas hemos recibido diferentes llamados, encargos y vocaciones. Por ejemplo, rápidamente, los estudiantes de medicina, ustedes ven aquí en esta imagen, cuando están por graduarse, responden al llamado del oficio de la vocación con una versión del juramento hipocrático, ¿cierto? Comprometiéndose a no hacer nada más, sino buscar el bien, el bienestar, la salud de las personas, de los enfermos. Un llamado que bien vale la pena decir, claro que sí, nos comprometemos con eso porque vale la pena vivir para el bien de los demás. Hoy en día también respondemos todos nosotros de alguna manera, o la invitación es a que lo hagamos, al llamado de los ambientalistas, ¿cierto? A un llamado por cuidar el medio ambiente. Y muchos de nosotros hemos de alguna manera empezado a adoptar estilos de vida mucho más sostenibles, amigables con la creación, no generando tantos residuos, siendo conscientes de la energía que usamos, cambiando de energías fósiles a energías un poquito más limpias. E incluso hay personas que tal es su compromiso que hasta dan su vida por eso. Y hablo de nuestros líderes ambientales en el país que por proteger nuestras zonas de reserva natural, medio ambiente, aún han dado su vida. Encargos, vocaciones por las cuales vale la pena decir sí y comprometerse. Y quiero mostrarles otro rápidamente. Aquí vemos la imagen de nuestros próceres en la independencia de Colombia y Venezuela, la Gran Colombia. Y hace poquito, viendo una serie en Netflix acerca de Bolívar, escuché el nombre de Ricaurte. Y indagando sobre lo que hizo este oficial de la República, Antonio Ricaurte, me di cuenta que la última estrofa del himno nacional evoca algo sobre él. Algunos se la sabe, dice: Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, de ver antes que vida, con llamas escribió. Un acto al parecer heroico de un hombre que respondió sí al llamado del entonces brigadier Simón Bolívar, quien le encomendó la misión de cuidar de un cuartel de armas y explosivos y municiones del ejército enemigo, el Imperio Español en ese entonces. Y este hombre, al verse amenazado porque el Imperio Español estaba atacando, se mete al cuartel lleno de armas, explosivos, y prende los explosivos y con él adentro explota y así da su vida
siendo esto uno de los hitos para después lograr la independencia e inspirar las independencias de los países vecinos. Llamados y respuestas a llamados que valen la pena decir, claro que sí, por lo que implica. Bueno, de la misma manera yo quiero decirles que Dios, si tú eres creyente, si tú eres seguidor de Jesús, Dios también tiene un llamado para cada uno de nosotros. Un encargo el cual Él quiere que le digamos, sabes que Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, para las que sea. Cuenta conmigo, yo me comprometo a eso. Y es que precisamente eso fue lo que le pasó al personaje bíblico del cual vamos a estar compartiendo el día de hoy, a Isaías. Dice en Isaías 6:8, veamos aquí el texto, que en un momento Isaías oyó la voz del Señor que le decía, ¿y a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces Isaías respondió, heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Quiero darles un poquito del contexto en el cual Isaías responde de esta manera, ¿sí? Isaías, para los que no se acuerdan, es uno de los profetas del Antiguo Testamento. La Biblia está dividida en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay varios libros proféticos o de los profetas. Isaías es uno de esos más importantes. Y el profeta, desde la perspectiva bíblica, no es aquel que adivina el futuro. No, de eso no se trata la profecía ni la labor del profeta bíblico, sino la labor del profeta bíblico es invitar al pueblo a volverse a Dios, a recordar el compromiso que hizo Dios con él, que hicieron sus antepasados, es decir, a creer en él y a obedecer sus mandamientos, sus leyes. Y es que precisamente cuando Isaías está en escena, el pueblo de Dios, que en ese momento en verdad no es solo un pueblo, sino al parecer son dos naciones, el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte Israel y el reino del sur Judá, vienen de más o menos unos 50 años de una prosperidad creciente bajo el mando del rey Usías para el caso del reino de Judá. Sin embargo, Israel o Judá está entrando en rebelión con Dios y está adoptando una serie de prácticas religiosas y malvadas de los pueblos que están alrededor. Se están llenando de corrupción, de injusticia y de rebeldía frente a Dios. Y es ante esta situación que Dios sale al encuentro de Isaías y le hace esta invitación. Y este llamado al cual Isaías responde, claro que sí, cuenta conmigo. Porque el mensaje que Isaías, el encargo que él tiene que compartir, tiene que ver con, por un lado, ahora sí muéstrame la imagen, por un lado, tiene un mensaje que tiene que hablar acerca de juicio, o por lo menos de alerta ante las posibles consecuencias de la maldad del pueblo. Diciendo que si siguen como van, es muy probable que el imperio asirio y después el imperio de Babilonia venga y destruya a la nación. Entonces es un mensaje de llamado de alerta. Cuidado, tengan cuidado, porque si ustedes siguen así, si meten el dedo en el enchufe, se van a electrocutar. Son las consecuencias inevitables. Pero el profeta no solo hace un mensaje de juicio, de advertencia, sino también un mensaje de esperanza, invitando y llamando al pueblo a volverse a Dios, a recordar el pacto que hizo con sus antepasados, a pedir perdón, y entonces un mensaje de esperanza diciendo que Dios va a cumplir todas las promesas que ha hecho con ellos, especialmente una promesa de un reino futuro, un reino del linaje de David, un reino que no tendrá fin, hablando acerca de Jesús, que traerá bendición no solo para ellos, sino para todas las naciones de la tierra. Así que este es el tremendo encargo que Isaías recibe delante de Dios. Ahora, quiero decirles que este mismo encargo es el mismo que Jesús después le hace a su iglesia, nos hace a cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que si tú eres creyente, este mensaje también tiene que ver contigo. Si tú nos estás acompañando por primera vez o no te sientes todavía seguidor de Jesús, mira, en este momento tú te puedes desmarcar. Esto no es conmigo. Pero si tú eres cristiano, este mensaje es para ti. Y miren lo que le dice Jesús
a sus discípulos. Dice que cuando Jesús aparece en escena, luego de bautizarse y de ser tentado en el desierto, en Mateo 4:17 nos relata que Jesús comenzó a predicar a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablando de ese reino prometido a Isaías, se cumplía con Jesús. Él estaba trayendo las buenas noticias de un reino que no tendría final, pero que requería y llamaba e invitaba a la gente a arrepentirse de sus pecados, tal cual como lo estaba haciendo Isaías en otra época. Y luego Jesús, una vez desarrolla su obra, muere, resucita, se le aparece a sus discípulos y les comparte lo siguiente. Les dice en Marcos 16:15: así que ahora yo los encomiendo a ustedes. ¿Y cuál es su encargo? Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas, las buenas noticias a toda criatura. Y en un versículo paralelo en Juan 20:21, lo que les dice es: como el Padre me envió a mí, miren, aquellos que me están siguiendo, yo los envío también a ustedes. Y en el otro pasaje paralelo que encontramos en el Evangelio de Mateo 28, encontramos la gran conocida Gran Comisión, donde dice Jesús ante sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, los envío, los comisiono, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así que lo que hoy quiero comenzar a decirles es: tú y yo, todos, somos llamados por Dios. Esto no es una misión, una comisión para algunos pocos. No, es para todos. Si tú has recibido en algún momento el amor de Dios, su perdón, su salvación, tal cual como Isaías, Dios también te está enviando y te está diciendo: te tengo un encargo, hay un llamado que quiero hacerte. Así que la pregunta es: ¿cómo estamos respondiendo a ese llamado? Porque como decía ahorita, no es de unos pocos, no es solo para los que tienen un llamado especial para ir y ser misioneros, o volverse pastores, o ser sacerdotes, o qué sé yo. No, es uno que no excluye, sino que invita a todo aquel que nos siga. ¿Cómo has estado respondiendo hasta ahora en tu vida a este llamado? ¿Le estás diciendo como Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí? O de pronto estamos respondiendo: uy, Señor, no me mires a mí, envía a otro. Envía a otro, Señor, a mí no me mires, envía a otro. Así que quiero que hoy nos preguntemos, ayúdame con la pregunta, Pipe, porfa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que Isaías pudiera responder a este encargo de la manera como lo hizo? ¿Y cómo eso mismo nos puede ayudar a nosotros a responder de la misma manera que él? Bueno, pues en los siguientes minutos que me quedan, quiero que respondamos a esta pregunta. Y para eso vamos a adentrarnos en los versículos 1 al 8 de Isaías 6, que es el texto que estamos estudiando. ¿Sí? Entonces, les animo, vamos a tener aquí proyectando los versículos, pero si usted tiene su Biblia, su celular, los invito a que ustedes también estén ahí y me estén siguiendo. Porque, ¿de qué manera podemos responder sí a tal encargo? Bueno, pues el primer punto que quiero compartirles tiene que ver con: solo podemos responder sí al encargo de Dios si reconocemos la grandeza y santidad de Él. La grandeza y santidad de Él. Por eso quiero que empecemos a leer del versículo 1. Dice que en el año de la muerte del rey Usías, está hablando Isaías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Y algo que quiero notar rápidamente: en el año de la muerte ¿de quién? Del rey Usías. En ese año, Isaías, ¿qué vio? Al Señor reinando. Y de una vez lo que Dios le está diciendo a Isaías, o Isaías nos trata de comunicar, es: puede que este rey haya muerto, pero hay alguien que siempre sigue reinando. Que no importa nuestros gobernantes de turno, buenos, malos, situaciones de prosperidad o no,
hay un Dios que siempre está reinando. Y lo que ve de este rey es algo increíble, porque dice que ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. Está diciendo, este reinado, este rey que tiene Dios, no hay reinado, no hay rey que tenga comparación. Es tan alto, es tan excelso, tan sublime, tan alto en belleza, estética, dimensión, que por ejemplo, ni la orla de su manto llenaba el templo. ¿Saben qué es la orla de su manto? El dobladillo de su manto real. Hace poquito estaba mirando y revisando aquí el tema, me di cuenta que, por ejemplo, la reina Isabel II, cuando tomó posición como reina de Inglaterra, usó el mismo manto que la reina Victoria. Un manto que medía más o menos 15 metros, bordado de oro y de piedras preciosas. Vestimenta para demostrar la grandeza de su reino. Pues quiero decirles que el manto de Dios es tan grande, que su dobladillo, tan solo el pedacito del dobladillo, ya llenaba todo el templo. O sea, imagínense lo que nos quiere decir la comparación. Ahora, recuerden que este es el lenguaje profético, poético. No quiere decir que todo sea verdad, sino que nos ayuda a entender con imágenes verdades profundas. Y lo que nos está diciendo es, el rey que tenemos, Dios, es tan grande, tan maravilloso, que es que ningún reino, majestad, imperio les llega a los tobillos a Dios. Tan grande. Y dice el versículo 2, ayúdame, dice, y por encima de él habían serafines. Dice que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines, cuando uno encuentra estos personajes, son parte del séquito de Dios, de la corte real. Se habla que los serafines son los ángeles más poderosos y temibles. No hay ninguna criatura en la tierra, o sea, ni el león, ni el tigre, ni la ballena, ni nada se le puede comparar a un serafín. Pero aún con todo lo terrorífico y grandes, ¿qué estaban haciendo los serafines ante la presencia de Dios? ¿Qué dice? Se cubrían. ¿Sí ven la dimensión de la grandeza del poder de Dios? Que ni la criatura más grande, poderosa, terrorífica con la cual nos pudiéramos encontrar le puede hacer frente, sino se tiene que cubrir ante la grandeza y la majestad de Dios. El gran predicador Spurgeon decía sobre esto: ¿qué es más parecido a Dios? ¿Un gusano o un serafín? Y la respuesta es ninguno de los dos. Porque en perspectiva los dos son tan pequeñitos que no pueden compararse con la grandeza, la majestad, la excelsa inmensidad de quién es nuestro Dios. Y por último, dice que entonces estos serafines uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y que ante tal ruido, potencia con la cual cantaban esto, se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Santo, santo, santo. Mire, Dios tiene muchos atributos, ¿cierto? Hablamos que Dios es amor, que Dios es poderoso, que Dios es bueno. Pero quiero decirles que de ninguno en toda la Biblia Dios dice, o la Biblia dice que es santo, santo, santo. O sea, no dice nunca Dios es bueno, 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 o perdonador, 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 o amoroso, amoroso, amoroso. Y cuando la Biblia usa esto, la literatura bíblica, es como si estuviera resaltando, como cuando nosotros ponemos negrilla y resaltamos. Es como cuando yo digo, es que mi esposa a mí me encanta, me fascina, me parece la mujer más linda del universo. En términos bíblicos yo diría, es que Mafe me gusta, me gusta, me gusta. Y no estoy cantando la canción que ustedes se saben. ¿Sí? Me gusta. No es eso. ¿Sí? Pero está diciendo, tiene esta característica por encima de todos, es que Dios es santo. Y yo sé que cuando pensamos en la palabra santo, lo primero que se nos viene a la cabeza de pronto es puro, ¿cierto? Sagrado. Pero el término aquí hace más referencia
a especial, a único en su categoría, ¿sí? A apartado. Es decir, Dios está tan apartado de todas las categorías que no hay nada que se le compare. Podríamos decirte es que Dios es trascendente, 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 es especial, 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 es único, único, único. Es por eso que la idolatría, sea de figuras o de cosas que ponemos por encima de Dios, no tiene sentido, porque es que no hay nada en la vida, no hay nada en la vida que se le compare a Dios. Porque Dios es un Dios tan, tan grande, tan maravilloso, tan excelso, que todo lo que existe en el mundo, como decía, no le llega ni a los tobillos, le queda en pañales a nuestro Dios. Así que te quiero preguntar, ¿has visto la grandeza de nuestro Dios? ¿Eres consciente, habías sido consciente de que es que nuestro Dios no es un Dios, ahí mi parcero, y sí, como que no está a nuestro nivel? No es como, no, es que Dios es mi copiloto. No, o sea, no, Él está por encima de todo. Y a través de la obra de Jesús, hoy tú y yo tenemos acceso a Él como un hijo tiene al Padre. Pero es como un reino donde, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, muchos de los reyes, las personas no se podían acercar al rey sin avisar, porque si no, los mataban. Excepto alguien, los hijos. Los hijos sí podían acercarse y sentarse en las rodillas de su padre, el rey. Pero no porque tuvieran la cercanía a su padre, significaba que el rey dejara de ser tan grande y poderoso. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Porque una vez tú y yo somos conscientes de la grandeza, del poder, de la majestad, de la santidad de Dios, entonces podremos hacer lo siguiente. Tiene que ver entonces nuestro segundo punto. Entonces podremos experimentar su perdón y salvación. Dos elementos que entonces nos ayudarán a decir sí al encargo que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Dice el versículo 5. Dice que al exponerse a eso, ¿qué dice Isaías? ¡Ay de mí! Porque perdido estoy. Porque soy un hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Y la razón de esa expresión y esa conciencia es porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. ¡Ay de mí! Miren, Isaías, en los capítulos anteriores, ustedes pueden buscar en el capítulo 3 y en el capítulo 5, más o menos versículos 19 al 22, exclama, no es la primera vez que hace esta exclamación, ¡ay! Pero no la estaba haciendo sobre sí mismo. Isaías estaba haciendo esta exclamación refiriéndose a los pecados y a la maldad del pueblo. ¡Ay de aquellos que son rápidos para embriagarse, pero lentos para hacer justicia a los oprimidos! ¡Ay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo! ¡Ay! Y estaba denunciando el pecado del pueblo de Dios. Pero solo hasta que él vio la grandeza y la majestad de Dios, su bondad, su santidad, él ya no dijo, ¡ay del pecado de otros!, señalando, sino pudo ver la maldad que había en él y dijo, ¡ay de mí! Porque es que cuando nos comparamos frente a otros, nos sentimos muy buenos. ¡Ay, Señor, gracias porque yo no soy como los que roban, ¿cierto? Los corruptos. Yo no soy los que violan a niños indefensos. Yo no soy como esos y esos. Y ante ellos nos sentimos buenos. Pero cuando nos exponemos a la santidad de Dios, wow, ya nuestra bondad no nos alcanza. Porque si me considera muy bueno al ver su bondad, me doy cuenta que soy mentiroso, que soy rencoroso, que soy orgulloso, que hablo mal de otros, que soy lujurioso con mis ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces digo, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque la paga del pecado es la muerte. Y porque ante tal dimensión de lo que es Dios,
yo no tengo nada, no soy tan bueno, Señor. No soy tan bueno. Sin embargo, ¿saben que Dios no nos muestra nuestro pecado y nuestra maldad para dejarnos ahí tirados y enterrados? Sino para levantarnos, bendecirnos y perdonarnos. Y eso es lo que inmediatamente, sin ni siquiera Isaías decirle, Señor, perdóname, no. Solo Isaías tenía una actitud en el corazón de reconocimiento de su miseria espiritual. Por eso bienaventurados los pobres de espíritus, porque ellos verán a Dios. Los que podemos reconocer que no soy tan bueno. Frente a eso, en Dios inmediatamente hace lo siguiente. Dice que entonces, versículos 6 y 7, voló hacia Isaías uno de los serafines. ¿Con qué? Con un carbón encendido en su mano. ¿Que de dónde había tomado? Del altar con las tenazas. Y con él tocó la boca de Isaías. Es una visión. Y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y es perdonado tu pecado. Dios se acercó a él y con un carbón encendido que estaba en el altar. Un carbón encendido del altar quiere decir que había habido un sacrificio. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo quería pedir perdón por sus pecados, tenía que llevar un corderito, el mejor que tuviera, y el sacerdote dentro del templo del tabernáculo, en el altar, sacrificaba este cordero para que su sangre trajera perdón por el pecado del pueblo. Isaías está usando estos elementos porque esto quiere decir que hubo un sacrificio. E Isaías se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento porque tiene una gran connotación y referencias al Nuevo Testamento hablando de Jesús. Jesús, amigos, es el Cordero de Dios que fue sacrificado y que quita el pecado del mundo. Y que con esa brasa entonces Él sella nuestra boca, no para quemarnos y hacernos daño, sino para purificarnos, para limpiarnos, para quitar nuestra iniquidad y nuestro pecado. Isaías estaba experimentando el regalo de la gracia de Dios, del regalo inmerecido del perdón de Dios. Porque él se merecía el perdón y la salvación. No, él reconoció su pecado y que estaba perdido, pero experimentó de Dios su amor, su salvación. Su salvación. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que al reconocer nuestro pecado podamos acudir a Él. Y entonces Él ama un corazón contrito. Alguien decía que uno, ¿qué le regala a una persona poderosa o muy importante? ¿No les ha pasado que los invitan a algún lugar y ustedes tienen que llevar un regalo y uno dice, uy, pero yo qué le regalo a esta persona? Esa persona no necesita nada. ¿Sí? Será hacerle una manualidad así como para que vea el cariño. ¿Sí? ¿Sí? Pero uno, ¿qué le regala a Dios? ¿Qué podríamos regalarle a Dios nosotros? ¿Saben, Dios, qué le encantaría que le regaláramos? ¿A qué no se niega? A un corazón contrito, humillado, arrepentido. Porque cuando Él ve ese corazón en nosotros, Él derrama su perdón, su gracia y su amor sobre cada uno. ¿Sí? Hoy quiero preguntarte, ¿has recibido, has experimentado el perdón, la salvación de Dios? Ahora, algo que me parece súper curioso es que inmediatamente Dios se acerca a Isaías y lo purifica con su perdón. Inmediatamente le hace una pregunta, le hace un llamado. Veamos el versículo 8 de la primera parte. Entonces dice que Isaías inmediatamente oyó la voz del Señor que le decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces Isaías respondió lo que ya sabemos, pero eso es muy curioso. Es como cuando... O sea, eso es una pregunta retórica, ¿sí? No es como que Dios estuviera, ay, entonces yo no sé a quién enviar. No, es como cuando uno era pequeño, o les pasa a los jóvenes que están acá, y uno está comiendo el almuerzo con la mamá, los papás, y la mamá le dice, ¿y quién lavará los platos? O sea, no es una pregunta, ¿cierto? No, vas a lavar los platos. Bueno, es lo mismo, ¿sí?
Dios inmediatamente a Isaías, después de perdonarlo, de salvarlo, le dice, y te tengo esta comisión, este encargo. Porque el perdón y la salvación incluye el encargo. Porque es las dos caras de la misma moneda igual para nosotros. No podemos considerarnos creyentes, cristianos, seguidores de Jesús, perdonados, pero lejos de la misión. No es como, ay Señor, no, a mí sí me gusta, quiero tu perdón, pero no quiero el encargo. No, están ahí. Son el combo completo. ¿Sí? O lo tomas o lo dejas, pero el paquete es completo. ¿Sí? Y entonces llegamos a nuestro último punto, porque cuando entonces podemos reconocer la grandeza de Dios, podemos reconocer nuestra pequeñez, nuestra maldad y recibir de Él su perdón y su salvación, solo así entonces podremos responder, sí Señor, aquí estoy. Como Isaías exclamó, heme aquí Dios, heme aquí Señor, envíame a mí. Y no sé si les parece interesante, pero si yo les digo, les voy a hacer un encargo, tienen que hacer algo, ¿ustedes qué me dicen primero? Bueno, pero primero dime a qué y dónde, ¿cierto? No, Isaías no hizo eso. Tal era su entrega, su gratitud a Dios, que le firmó un cheque en blanco a Dios, le dijo, Señor, cheque en blanco, lo que tú quieras, pídeme lo que tú quieras, no me importa dónde, no me importa qué, estoy tan agradecido contigo. Eres tan grande y lo que has hecho es tan poderoso que a mí no me importa qué me pidas. Aquí estoy yo, heme aquí. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué Isaías pudo responder así? Si dice la Biblia que él era un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros, es decir, pecador, temeroso, con miedos, incapaz, o sea, normal. ¿Saben la razón? Isaías fue un hombre que fue alcanzado por la grandeza de Dios y recibió su amor. Fue alcanzado por su gracia y su perdón, y al que mucho se le perdona, ¿sí? Mucho ama. Mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Es decir, el motor que debe mover al creyente debe ser el mismo motor que movió a Isaías, el motor del Evangelio. Y por eso entonces Isaías le dice, heme aquí. Porque miren, quiero contarles dos escenarios. ¿Qué hubiera pasado si Isaías hubiera recibido la visión de Dios o el llamado de Dios? ¿Sí? ¿A quién iré? Heme aquí, sin haber recibido la visión. Seguramente hubieran habido dos opciones. La primera, que Isaías se hubiera considerado muy apto, muy adecuado, muy bueno, y hubiera dicho, ay Señor, pero es que te demoraste en pedirme, ¿sí? O sea, yo estoy aquí, pues ¿quién más? Yo, ¿sí? No hay nadie mejor en este pueblo que yo, Señor, yo me lo merezco, yo soy el indicado, ¿sí? O hubiera dicho, no Señor, hubiera sido indiferente, le hubiera dicho, no Señor, yo tengo cosas más importantes, envía a otros porque yo tengo otra agenda. ¿O qué hubiera pasado si Isaías hubiera recibido la visión, si hubiera sido llamado por Dios después de haber recibido la visión de la grandeza de Dios, pero sin el perdón purificador de Él? Isaías hubiera dicho, no Señor, yo no soy nada, yo soy inadecuado, yo soy tan pecador, tan malo, busca otro que sí sea bueno porque yo no. Pero no, Isaías recibió la visión de la grandeza de Dios, reconoció su pequeñez, su pecaminosidad, fue purificado por Dios y en gratitud le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Se trata de gratitud. Amamos, seguimos a Dios no por obligación, no porque si hago esto, no hago esto, Él se pone bravo conmigo y me castiga. De eso no se trata el Evangelio. No hacemos cosas para ganarnos el favor de Dios. Hacemos cosas en respuesta a lo que Dios hizo en nosotros, en ti y en mí. Y por eso le amamos y por eso nos esforzamos por obedecerle. Y por eso decimos sí al encargo de Dios por un corazón agradecido. ¿Tienes tú un corazón agradecido por Dios? Y entonces le estás diciendo, Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Y gracias porque a pesar de lo grande que eres y lo pequeño que yo soy, tú te has acercado a mí y me has perdonado. Y por eso
te doy mi vida, Señor, lo que quieras. Heme aquí, envíame a mí. Quiero terminar con este resumen, conclusión de lo que hemos dicho. Hemos dicho entonces que para poder responder sí al llamado de Dios que nos hace a Él de compartir su mensaje, las buenas noticias de salvación con otros, su esperanza, hemos primero de reconocer la grandeza y santidad de Dios y por consiguiente recibir su perdón y salvación. Es decir, solo cuando vemos lo grande, grande, grande que es Dios y vemos lo grande, grande, grande que es nuestro pecado, lo pequeño que somos, podemos entonces recibir lo grande e inmenso de su perdón, de su salvación a través de la obra de Cristo. Y entonces con un corazón agradecido y apasionado vamos a entregar nuestra vida y le vamos a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y puede que la función que cada uno tenga vaya a ser diferente, pero tenemos el mismo llamado, tenemos todos el mismo Dios y Salvador, todos tenemos acceso al mismo perdón y salvación. Y por tanto todos deberíamos amar al Señor con la misma entrega y pasión por Él, pasión por el mundo que no le conoce, pasión por la iglesia. Quiero terminar invitándote a dos cosas. Y ahorita sí quiero hablarte a ti, a aquel que de repente todavía no te consideras cristiano, estás visitándonos, pero que de repente te ves identificado con Isaías. Si ese eres tú y hoy has podido ver la grandeza de nuestro Dios, pero a la luz de la grandeza, el poder de nuestro Dios, la magnitud de tu pecado, lo pequeño que somos, y entonces tu orgullo queda en el piso porque ¿quién somos nosotros ante un Dios tan grande? Hoy te invito a que le digas: Señor, perdóname, Señor, límpiame. A que le regales a Dios hoy un corazón contrito y humillado. Y entonces Él pueda venir a ti y pueda extender su amor, su perdón restaurador. Si ese eres tú, permíteme orar contigo. Y yo quiero que tú ores, cierres tus ojos y ores conmigo. Y digas: Señor, vengo delante de ti. De pronto como Isaías, de pronto en comparación con otros considerándome muy bueno. Pero ante tu grandeza, perdóname por no tener la perspectiva correcta de quién tú eres y quién soy yo. Pero a pesar así de ser tan excelso y grande, te acercas a mí para ofrecerme perdón y salvación. Y yo quiero hoy decirte: perdóname, Dios, por mi vida, por mi pecado, por mi orgullo, por querer ser independiente, por creerme tan bueno, por decir no te necesito. Pero hoy reconozco que sí te necesito. Quiero invitarte a mi vida y quiero que tú seas el Señor de mi vida y quiero que me limpies y me purifiques. Quiero experimentar la vida que tienes para mí, en el nombre de Jesús. Pero también quiero hacer una invitación a todos los que hemos experimentado su perdón y salvación, hemos visto su grandeza. Es a que hoy tú le puedas decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo sirvo? ¿Cómo hago parte de este encargo? Y muchas veces tiene que ver con lo poco. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Todos podemos servir y responder a su encargo de diferentes maneras. Aquí como iglesia es una oportunidad maravillosa. En los grupos de crecimiento, ahí puedes servir. En la alabanza puedes servir. En los medios puedes servir. Las personas que saludan, que aman, con los niños, con los jóvenes. Muchas oportunidades de servir, pero ni siquiera se limita solo a lo que podemos hacer dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino allá afuera, con la gente con la que te relacionas, tus compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo, tus vecinos. Ámales, compárteles del evangelio. Dile: Señor, heme aquí para ti. Señor, venimos todos delante de ti. Y ante tu grandeza, tu majestad y la magnitud de tu perdón, tu salvación debido a nuestro pecado, hoy te damos gracias. Gracias por salvarnos. Y te decimos, te respondemos igual que lo hizo Isaías: Señor, heme aquí. Dile ahí en tu corazón a Dios: heme aquí, envíame a mí.
heme aquí, envíame a mí. En tu nombre.